Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que para hablar del Cabril, para hablar del cementerio nuclear del Cabril, nos parece que hay que hacer un poco de historia y remontarse un pelín más atrás de lo que le ha hecho su señoría del Partido Popular a la hora de presentar la iniciativa. Miren, el origen del Cabril es, como mínimo, curioso, vamos a llamarlo así. En 1947 se descubre una posible mina de uranio, la mina Beta, en el municipio de Hornachuelos, y poco tiempo después se ve que es demasiada cara la extracción de uranio, ese sueño se rompe, ese sueño franquista, y en 1961 se decide de manera clandestina y de manera ilegal utilizar esa mina para almacenar residuos nucleares. Fíjense que hablamos del 61. Nadie lo sabía. Por el año 75, un periodista cordobés, Sebastián Cuevas, al que yo creo que es de justicia nombrar hoy aquí, descubre, en un ejercicio de periodismo de investigación impecable, después de días literalmente tirado al monte, ¿no?, tratando de buscar eso que había oído de que había residuos peligrosos que se estaban almacenando en una zona de tanto valor ecológico, descubre que realmente hay allí un cementerio nuclear que nadie conoce y que es absolutamente secreto. Fíjense que hablamos del año 75, próximo a la democracia, pero no se crean que se paraliza o se hace algo cuando llega la democracia, que va. Pasan años hasta el punto de que en 1983, hasta ese año, no se aprueba la creación del organismo público que se va a hacer cargo de estas cuestiones, que no es otro que ENRESA, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, por si a alguien le cabe alguna duda de lo que allí hay. Y es en ese momento en el que se regulariza la existencia. Fíjense, desde el 61, con vertidos ilegales de residuos tóxicos, y hasta el 83 no se empieza a regularizar. Y luego, ¿cuándo se inaugura realmente ese vertedero, ese cementerio? Pues se inaugura en el 92, ni más ni menos. 30 años después de que empezaran a llegar barriles radioactivos, se inaugura el cementerio. En una zona, además, en la que nunca tendría que haberse permitido, y que solo podemos explicar por ese origen clandestino franquista del año 61. ¿Por qué? Porque está muy alejado de todas las centrales nucleares que hay en España. En una zona, se lo ha dicho aquí también la portavoz del Partido Popular, en una zona colindante con el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, reserva de la biosfera de la UNESCO, en terrenos geológicamente inestables y además con importante riesgo sísmico y además con acuíferos y aguas subterráneas, con lo cual todo aconseja, que todo dice el sentido común, que es el peor sitio posible para establecer una zona de residuos de este tipo. Además de todo eso, ¿qué pasa? Que es una zona de difícil acceso en la que durante años y años, por carreteras muy peligrosas y muy sinuosas, se han estado transportando estos materiales altamente tóxicos, altamente contaminantes, muy peligrosos. Prueba de ello y del sentir popular, digamos, sobre este tema, en los años 80, ya en este Parlamento, desde los años 80, encontramos diversas resoluciones, declaraciones, pidiendo el cierre, tengo que decir que de una manera más contundente de la que se pide hoy aquí. Se ha hablado de la normativa estatal al respecto, se ha hablado de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Supongo que su señoría sabe que ahora mismo está en vigor el segundo plan de residuos, pero que se está elaborando el séptimo plan de residuos. En concreto, y si no me equivoco, está en fase de exposición pública. Y quiero recordar que hay un decreto, el 102-2014, el 21 de febrero, en la que se establece la participación de las comunidades autónomas en forma de alegaciones para la elaboración de ese séptimo plan. Con lo cual, aprovecho, y ya que estamos hablando de todo un poco, ¿no?, y sobre todo hablando de la responsabilidad del Gobierno de la Nación, que la tiene sin duda, para preguntarle si sabe si el Gobierno de la Junta ha hecho alegaciones o piensa alegar, y si cuando eso se haga se nos va a trasladar, porque nos gustaría saber, en fase de alegaciones, qué tiene que decir el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el Cabril. ¿Qué tiene que decir? Porque lo que se nos está diciendo nos parece, nos da la impresión, y perdonen que lo diga, no lo voy a decir en inglés, que queda muy bien, greenwashing, diremos postureo verde, porque nos parece absolutamente insuficiente una iniciativa de este tipo, porque se pide el cierre pero poquito, es decir, el cierre pero no ahora. ¿El cierre cuándo? Cuando se acabe con con el almacenamiento que tiene legalmente autorizado. Usted misma ha dicho en su exposición que el Cabril está en una zona en la que no debería estar, ha aludido a sus orígenes, aunque creo que no se ha remontado, no sé por qué tanto como lo he hecho yo, pero claro, aludir al cierre cuando llegue, usted lo que está haciendo, nos parece, es confrontar con el Gobierno central, que es verdad que está hablando de la ampliación y que ya le adelanto que estamos radicalmente en contra, desde Por Andalucía, de la ampliación del Cabril, sobre todo si es para hacer, como se nos ha dicho,
para acoger residuos del desmantelamiento de centrales nucleares. Es decir, no tenemos suficiente con la recogida, con el almacenamiento de residuos, que ahora también de los que producen las centrales nucleares de toda España, en una zona, Andalucía, que por justicia territorial no debería acoger ningún cementerio nuclear. Y yo creo que eso también conviene decirlo, pero hay que decirlo aquí y hay que decirlo en Madrid, en la fase de alegaciones del 7º plan. Porque, claro, se nos ha engañado con el Cabril, pero, claro, sabiendo el origen parece hasta lógico. Se ha dicho muchas veces, por parte de todas las administraciones que han estado al frente del Gobierno central, que era un almacén temporal y que no iba nunca a admitir residuos nucleares. Pues bien, lo lleva haciendo muchísimo tiempo y además de temporal no parece nada. Y claro, cuando aquí se viene por fin a hablar del Cabril, lo hace el partido mayoritario, a algunos nos entra casi emoción pensando que se va a tener una postura decidida y contraria a que el Cabril siga almacenando residuos tóxicos, porque es que ya hemos dicho, miren, nosotros sabemos que mientras haya centrales nucleares, porque nosotros sí sabemos que generan residuos tóxicos y altamente venenosos. Hay algún partido que alguna vez ha dicho que las centrales nucleares generan residuos, pero poquito. No, nosotros sabemos que poquito no son y además generan problemas. Y sabemos que hay que almacenarlo en algún sitio. Igual que los que son altamente tóxicos, altamente radioactivos, ya se están almacenando en piscina al lado de las mismas centrales nucleares, nosotros pensamos que también con los de muy baja y media actividad se podrían almacenar en las mismas centrales nucleares, hasta tanto se cree un almacén definitivo, que es algo que en España se tiene que decidir de manera participada y colaborativa entre todos los pueblos, entre todos los municipios que ellos asuman hacerlo y siempre salvaguardando cuestiones de seguridad. Y fíjese, esto que le digo no es ninguna ocurrencia porque ya aparece en el 7º plan que se está elaborando y próximo a aprobarse. Por tanto, nosotros no compartimos la posición porque queremos cerrarla, pero no queremos esperar hasta que se colmaten esas celdas, que ahora mismo están al 30 y tantos % de capacidad, y porque además nos preocupa mucho el desmantelamiento, no vamos solo a cerrarlo, estamos diciendo que es peligroso, es verdad que es peligroso llegar, pero es que además en una zona donde se puede filtrar al agua, porque hay acuíferos y aguas subterráneas, donde además hay tanto riesgo sísmico y donde hay una reserva de la biosfera de la UNESCO tan cerca, pues claro, vamos a cerrarla, pero cuando ya se llene, pues no vamos a cerrarla ya, y ya que la cerramos la desmantelamos, ¿no? Y la llevamos a un sitio que sea seguro para la población y donde la población haya sabido que allí se hacía, haya participado y además esté de acuerdo y reciba algún tipo de compensación que desde luego vaya más allá de lo que ahora recibe, como aludía la portavoz de Adelante Andalucía. Por tanto, con respecto a la posición de Por Andalucía, con respecto al Cabril, creo que queda claro, cierre, pero ya, ¿vale? Desmantelamiento para llevar a los residuos a un sitio donde sea seguro almacenarlo. Sabemos que a nadie le gusta, pero somos conscientes de que como hay residuos nucleares, a algún sitio habrá que llevarlos. Pero vamos a hacerlo a un sitio donde no haya el peligro que un accidente sismológico pues acabe provocando una desgracia. Básicamente esa es la idea y que por justicia territorial no debe estar allí, porque no es casual que se decidiera traer toda la basura radiactiva de España sin un papel aquí a Andalucía, no es casual. Por tanto, estamos en contra. Sobre nuestro voto final, pues escucharemos ahora qué enmiendas se admiten. A nosotros nos hubiera gustado que se nos hubiera admitido una que hablaba de un proceso participado a la hora de decidir qué se hacía con el Cabril, porque nos parece importante escuchar sobre todo a las poblaciones afectadas, que parece que en este tema no tienen nada que decir. Y no, hay que recordar la lucha ciudadana que desde los 80 lleva reclamando una solución para el Cabril y que ha permitido, bueno, pues que muchos de los planes de ampliación que desde hace años se querían implementar se hayan parado. Esperemos que ahora también se haga. Muchas gracias.